Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de matemáticas traído a ustedes por el Preuniversitario Popular Eloísa Díaz. Este es el cuarto video de la serie de generalidades de funciones. En este video veremos lo que es la composición de funciones, la función inversa de una función y cuánto ésta existe, estudiar estas condiciones de existencia en las funciones inyectivas y sobreyectivas, y veremos propiedades de la función inversa con la composición. La composición de funciones es una operación entre funciones, se escribe como f o g y lo que hace es evaluar la imagen de g en f. En otras palabras, f o g de x es f de g de x. Por ejemplo, si queremos componer las funciones f de x igual a x más 3 y g de x igual a 5x, entonces f o g de 5 es la imagen de g de 5 en f. G de 5 es 5 por 5, que es 25, por lo que el valor que buscamos es f de 25, que es 28. Algo importante de la composición es que importa el orden en el que componemos las funciones. Si ahora calculamos g o f de 5, entonces es lo mismo que g de la imagen de 5 en f, que es 8, por lo que g o f de 5 es 40. Para que la composición f o g funcione bien, necesitamos que el recorrido de g esté contenido en el dominio de f, ya que en la composición f recibe elementos del recorrido de g. Supongamos que tenemos la función g de x igual a x más 3, cuyo dominio son los reales, y la función f de x igual a raíz de x, cuyo dominio son los números positivos y el 0. El recorrido de g son los reales, ya que todo número real se puede escribir como un número más 3, por lo que la composición f o g no nos funciona bien, porque hay elementos del recorrido de g que no entran en el dominio de f. Por ejemplo, g de menos 5 es menos 2, y menos 2 no está en el dominio de f. Por otro lado, g o f sí funciona bien, ya que como la raíz cuadrada de un número positivo también es positivo, el recorrido de f son solo números positivos, que entran en el dominio de g. Podemos solucionar el problema de f o g reduciendo el dominio de g para que su recorrido solo sean números positivos. Ahora veremos lo que es la función inversa. Si tenemos una función con dominio A y codominio B, entonces su función inversa es una función con dominio B y codominio A que revierte el efecto de esta función. La función inversa se escribe como f a la menos 1. Este menos 1 no es un exponente, solo es una notación. En la siguiente figura tenemos una función representada por un diagrama de óvalos. Esta envía el 9 al 2, el 27 al 3 y el 81 al 4. Su inversa debe tener como dominio el codominio de la función, y su codominio es el dominio de esta. Luego, esta función debe devolver el 2 al 9, el 3 al 27 y el 4 al 81. Veamos otro ejemplo. Consideremos la función f de x igual a x más 2. El efecto de esta función es sumarle 2 a un número, así que pensemos en cómo podemos revertir este efecto. Veamos algunos valores de la función de esta tabla. El 0 va al 2, el 1 va al 3, el 3 va al 5, el 8 va al 10. El efecto de la función inversa en estos números es el siguiente. El 2 se devuelve al 0, el 3 se devuelve al 1, el 5 se devuelve al 3 y el 10 se devuelve al 8. El efecto de la función inversa es restarle 2 a un número, así que es razonable afirmar que la inversa de la función es la función x menos 2. Sin embargo, no podemos asegurar que esa es la inversa solo con mirar algunos valores. Más adelante veremos cómo asegurar que esta función es la inversa. La definición de la función inversa tiene algunos problemas. Recordemos que una correspondencia tiene que cumplir ciertas condiciones para que sea una función. Al invertir podemos romper estas condiciones, por lo que no todas las funciones van a tener función inversa. Veamos qué problemas podemos tener. Consideremos la función s de n igual a n más 1, con dominio y codominio en los naturales. El problema es que por la definición de inversa, el dominio de su inversa es el conjunto de los naturales. Pero el 1 no es sucesor de ningún número natural, por lo tanto, este no tiene imagen bajo la inversa de la función s. Recordemos que todo elemento del conjunto de partida debe tener correspondencia para que sea función. Otra función problemática es la función f de x igual a x al cuadrado, con dominio y codominio en los reales. El problema es que menos 1 y 1 tienen la misma imagen bajo f, que es 1. Entonces, 1 tendría dos imágenes diferentes bajo la inversa de f. Recordemos que todo elemento del dominio no puede tener más de una correspondencia para que sea una función. Para abordar estas problemáticas necesitamos que la función cumpla dos propiedades. La función debe ser inyectiva y sobreyectiva. Decimos que una función es inyectiva si ésta no repite imágenes, es decir, valores diferentes tienen imágenes diferentes bajo la función. Por ejemplo, la función 2x es inyectiva, ya que si dos números son diferentes, su doble también lo es.
Por otro lado, la función x cuadrado no es inyectiva cuando su dominio es el conjunto de los reales. El 1 y el menos 1 tienen la misma imagen, pero si sacamos los números negativos del dominio, entonces la función sí es inyectiva. Una forma de asegurar que una función es inyectiva es demostrando que si uno tiene dos elementos con la misma imagen, entonces estos elementos son iguales. Por ejemplo, queremos ver que la función 2x más 1 es inyectiva. Para esto, asumimos que hay dos elementos con la misma imagen. Estos números van a ser a y b. Queremos concluir que a es igual a b. Partimos asumiendo que a y b tienen la misma imagen. Entonces, 2a más 1 es igual a 2b más 1. Restando 1 a ambos lados, tenemos que 2a es igual a 2b. Dividimos por 2 a ambos lados y entonces a es igual a b. Como concluimos que a y b son iguales, entonces la función tiene que ser inyectiva. Ahora, una función sobreyectiva es aquella donde todos los elementos del codominio tienen preimagen. Es lo mismo que decir que el codominio y el recorrido son iguales. Por ejemplo, la función x más 5 es sobreyectiva, ya que todo número real se puede escribir como un número más 5. La función sucesor no es sobreyectiva cuando su dominio y su codominio son los naturales, ya que el 1 no tiene preimagen, porque el 1 no es sucesor de ningún número natural. Podemos arreglar esto si agregamos el 0 al dominio. En este caso, la preimagen del 1 sería 0. Las funciones que son inyectivas y sobreyectivas a la vez se les llaman funciones biyectivas. Las funciones biyectivas son aquellas que tienen inversa. A su vez, las funciones que tienen inversa son biyectivas. Recordemos que la inversa de una función revierte el efecto de la función, por lo que si componemos una función con su función inversa, entonces tenemos una función que no cambia los valores que entran a ella. En otras palabras, f compuesto con f a la menos 1 de cualquier número es el mismo número. Con esta propiedad podemos calcular la inversa de una función. Calculemos la inversa de la función f de x igual a 2x más 1. Para no escribir tanto, digamos que y es la función inversa de x. Entonces meter la inversa a la función nos da x. Entonces, 2y más 1 es igual a x. Recordemos que buscamos la inversa de x, que es y. Así que tenemos que despejar y en esta ecuación. El valor de y es x menos 1 medios. Como dijimos que y es la inversa de f de x es la función x menos 1 medios. Para recapitular lo visto, la composición de funciones es una operación de funciones donde insertamos la imagen de una en la otra. La función inversa revierte el efecto de una función. La función inversa solamente existe para funciones biyectivas. Si una función no es biyectiva, podemos modificar su dominio o su codominio para que lo sea. Para encontrar la inversa de una función, debemos considerar que si componemos una función con su inversa, el valor que pasa por esa composición no cambia. Muchas gracias por ver esta serie de videos de funciones. En los siguientes videos se estudiará algunos grupos de funciones especiales, como las funciones de comportamiento lineal, cuadrática y exponencial.